Carmen había construido su pequeño refugio de tranquilidad después de décadas de lucha y sacrificio. A los 64 años, por fin podía disfrutar de las tardes en su balcón sevillano, viendo crecer las bugambillas que tanto cuidaba. Su hija, Patricia, había encontrado el amor en Diego, un hombre que parecía salido de un cuento de hadas. Atento, educado, próspero. Pero los cuentos de hadas a menudo ocultan verdades oscuras, y Carmen estaba a punto de descubrir que la perfección puede ser la máscara más peligrosa de todas. Lo que comenzó como pequeñas inconsistencias, pronto se convertiría en una avalancha de revelaciones que sacudirían los cimientos de su mundo familiar. Si te gustan este tipo de historias llenas de giros inesperados, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda mucho a seguir creando contenido que te mantenga al borde del asiento. Carmen Ruiz había aprendido a valorar el silencio. Después de criar sola a Patricia durante 18 años, trabajando dobles turnos en una fábrica textil para llegar a fin de mes, ahora podía permitirse el lujo de despertarse sin prisa. Su pequeño apartamento en el barrio de Triana era modesto pero acogedor, decorado con fotografías familiares y plantas que cuidaba con devoción maternal. La llegada de Diego a sus vidas había sido como un soplo de aire fresco. Patricia, su única hija, había conocido al joven empresario en una conferencia de marketing digital, donde ella trabajaba como asistente. Diego tenía 32 años, ojos verdes penetrantes y una sonrisa que desarmaría a cualquiera. Más importante aún, trataba a Patricia como una princesa y a Carmen con un respeto que pocas veces había experimentado. «Mamá, Diego quiere conocerte mejor», le había dicho Patricia una tarde de primavera, con esa luz en los ojos que solo aparece cuando se está verdaderamente enamorada. «Dice que es importante para él tener una buena relación contigo». El primer encuentro había sido en un restaurante elegante del centro de Sevilla. Diego había llegado con un ramo de flores para Carmen y un regalo cuidadosamente envuelto, una primera edición de 100 años de soledad, sabiendo de alguna manera que era su libro favorito. Durante la cena, había demostrado conocer no solo los gustos de Patricia, sino también los de Carmen. Hablaba de jardinería, de la historia del barrio, incluso mencionó la fábrica donde ella había trabajado. «¿Cómo sabes tanto sobre nosotras?», había preguntado Carmen, entre divertida y sorprendida. «Patricia me ha contado mucho sobre ustedes», respondió Diego con una sonrisa cálida. «Para mí es fundamental conocer las raíces de la mujer que amo. Usted ha criado a una hija extraordinaria, señora Carmen. Eso habla muy bien de quién es usted». Esas palabras habían derretido cualquier resistencia que Carmen pudiera haber tenido. Hacía años que nadie valoraba su sacrificio como madre soltera. Diego no solo lo reconocía, sino que lo celebraba. Los meses siguientes fueron un torbellino de felicidad familiar. Diego se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Los domingos llegaba con pasteles de la mejor pastelería de la ciudad. Ayudaba a Carmen con las reparaciones menores del apartamento, y siempre tenía tiempo para escuchar sus historias sobre el viejo Sevilla. Patricia florecía a su lado, más segura de sí misma, más radiante que nunca. La boda se había celebrado en una finca a las afueras de la ciudad, un evento íntimo pero elegante que Diego había organizado hasta el último detalle. Carmen recordaba haber llorado de emoción al ver a su hija caminar hacia el altar, sabiendo que finalmente había encontrado a alguien que la cuidaría como ella se merecía. «Ahora también es mi madre», le había susurrado Diego al oído durante el baile, causando que Carmen se emocionara hasta las lágrimas. Los primeros meses de matrimonio fueron idílicos. Diego y Patricia vivían en un moderno apartamento en 1900 en el centro, pero visitaban a Carmen religiosamente cada fin de semana. Él insistía en llevarla a cenar, en acompañarla al médico cuando era necesario, en incluirla en todos sus planes como pareja. Sin embargo, fue precisamente esa perfección lo que comenzó a despertar en Carmen una extraña inquietud. Quizás fueron demasiados años de experiencias difíciles, demasiadas decepciones para creer completamente en los cuentos de hadas, o tal vez fue simplemente la intuición maternal que nunca la había abandonado.
Todo comenzó con pequeños detalles, que inicialmente descartó como producto de su imaginación. La forma en que Diego desviaba la mirada cuando hablaba de su trabajo, las llamadas telefónicas que interrumpía abruptamente cuando ella entraba en la habitación, la manera casi estudiada en que recordaba detalles sobre su vida que ni siquiera Patricia conocía tan bien. El primer indicio real de que algo no estaba bien llegó un martes por la tarde, cuando Carmen decidió hacer una visita sorpresa a los recién casados. Había preparado su famoso gazpacho y quería llevárselo antes de que se echara a perder con el calor sevillano. Al llegar al edificio donde vivían Patricia y Diego, Carmen se encontró con el portero, un hombre mayor llamado Manolo que había entablado conversación con ella en visitas anteriores. «Señora Carmen, ¿viene a ver a su hija?», le preguntó mientras le abría la puerta. «Sí, le traigo un poco de gazpacho casero», respondió Carmen sonriendo. «Qué bueno. Hace tiempo que no veo a la señora Patricia por aquí. Solo he visto al señor Diego salir muy temprano y volver muy tarde. Trabaja mucho ese hombre». Carmen frunció el ceño. Patricia le había dicho que estaba trabajando desde casa esa semana, por un proyecto especial. ¿Por qué no la había visto el portero? Al tocar el timbre fue Diego quien abrió la puerta. Su expresión de sorpresa fue apenas perceptible, pero Carmen lo notó. «Carmen, qué sorpresa tan agradable. Patricia acaba de salir al supermercado. Pero pase, pase». El apartamento estaba impecable. Demasiado impecable para ser habitado por 2 personas durante toda una semana. No había rastro de que Patricia hubiera estado trabajando allí. Ni papeles, ni computadora, ni siquiera una taza de café usada. «Diego, el portero me dijo que no ha visto a Patricia últimamente. ¿Está bien?». La sonrisa de Diego no vaciló, pero algo cambió en sus ojos. «Ah, Manolo, ese hombre está perdiendo la vista, pobrecito. Patricia ha estado saliendo muy temprano para reuniones con clientes. Ya sabe cómo es esto del marketing digital, siempre corriendo de un lado a otro». Explicación sonaba razonable, pero algo en el tono de Diego hizo que Carmen sintiera un nudo en el estómago. Decidió quedarse hasta que Patricia regresara, pero después de 2 horas, Diego comenzó a mostrar signos de nerviosismo. «Debe haberse entretenido con las compras», murmuró, revisando su teléfono constantemente. Ya sabe cómo son las mujeres. En el supermercado, Carmen nunca había escuchado a Diego hacer ese tipo de comentarios sobre las mujeres. De hecho, siempre había sido meticulosamente respetuoso en ese aspecto. Finalmente, Patricia llegó, pero su aspecto no era el de alguien que había estado comprando comida. Llevaba un vestido elegante, maquillaje perfecto y zapatos que claramente no eran apropiados para caminar por los pasillos de un supermercado. Además, venía con las manos vacías. «Mamá, ¿qué haces aquí?», exclamó Patricia, y por un momento, Carmen detectó más alarma que alegría en su voz. «Te traje gazpacho, mi amor. Diego me dijo que habías ido al supermercado». Patricia intercambió una mirada rápida con Diego antes de responder. «Sí, bueno, al final no compré nada. Todo estaba muy caro». Era una mentira pobre, y las 3 personas en esa habitación lo sabían. Patricia nunca había sido buena mintiendo, y ahora estaba claramente incómoda. Diego se acercó a ella y le puso una mano en el hombro de manera que a Carmen le pareció más protectora que cariñosa. «Cariño, ¿por qué no te cambias de ropa mientras tu madre y yo preparamos algo para tomar?», sugirió Diego. Cuando Patricia desapareció por el pasillo, Diego se volvió hacia Carmen con una expresión que ella no logró descifrar completamente. «Carmen, sé que usted se preocupa mucho por Patricia, y eso es admirable, pero debe entender que ahora somos adultos casados y necesitamos nuestro espacio». Patricia a veces se siente presionada por tener que explicar cada movimiento. La sugerencia de que ella estaba siendo sobreprotectora hirió a Carmen más de lo que esperaba. «No pretendo controlar su vida, Diego. Solo quería traerle comida. A mi hija, por supuesto, y lo apreciamos mucho. Solo digo que quizás sería mejor llamar antes de venir. ¿No le parece?». Había algo en la manera en que Diego pronunció esas palabras que hizo que Carmen se sintiera como una intrusa en la vida de su propia hija.
pero también despertó en ella una determinación que no había sentido en años. Si alguien estaba tratando de alejarla de Patricia, necesitaba saber por qué. Los días siguientes, Carmen no pudo quitarse de la cabeza la extraña sensación de que algo fundamental había cambiado. Patricia, que antes la llamaba todos los días, ahora tardaba horas en responder sus mensajes. Cuando finalmente hablaban, las conversaciones se sentían forzadas, como si su hija estuviera leyendo de un guión. Carmen decidió hacer algo que nunca había hecho en su vida: investigar. No sabía muy bien por dónde empezar, pero la determinación era más fuerte que la incertidumbre. Su primera parada fue la oficina donde Patricia trabajaba. Conocía a Rosa, la recepcionista, desde Minnesota, que Patricia había conseguido el empleo 3 años atrás. «Señora Carmen, ¿cómo está usted? Hace tiempo que no la veo por aquí». La saludó Rosa con su habitual calidez. «Muy bien, Rosa. Venía a ver si Patricia había dejado algo en su escritorio. Ya sabes que está trabajando desde casa esta semana». Rosa la miró con expresión confundida. «¿Trabajando desde casa? Pero si Patricia pidió vacaciones desde hace 2 semanas. Dijo que se iba de luna de miel tardía con su esposo». El mundo de Carmen se tambaleó ligeramente. «¿Vacaciones? ¿Está segura?» «Completamente. Incluso me pidió que regara sus plantas de escritorio mientras estuviera fuera». ¿No le dijo nada? Carmen intentó mantener la compostura mientras su mente procesaba esta información. Patricia le había mentido deliberadamente, y lo que era peor, había elaborado una mentira compleja sobre trabajar desde casa cuando en realidad estaba de vacaciones. «Debe haber sido un malentendido», murmuró Carmen. «¿Mencionó a dónde iban?» «No, exactamente, pero escuché que hablaba por teléfono sobre reservas en hoteles de la Costa del Sol. Parecía muy emocionada». Carmen salió de la oficina con más preguntas que respuestas. ¿Por qué Patricia le habría mentido sobre unas vacaciones? ¿Y por qué Diego había seguido el juego, inventando historias sobre reuniones de trabajo y supermercados? Su siguiente parada fue el banco. Carmen tenía una cuenta conjunta con Patricia desde hacía años, establecida para emergencias familiares. Rara vez la revisaba, confiando en que su hija la mantendría informada de cualquier movimiento importante. La empleada del banco, una mujer joven llamada Isabel, la atendió con profesionalidad. Cuando Carmen pidió ver los movimientos recientes de la cuenta, lo que vio la dejó sin aliento. Durante las últimas 6 semanas, Patricia había estado retirando cantidades significativas de dinero. No eran retiros enormes que hubieran activado alarmas del banco, pero sí lo suficientemente regulares y cuantiosos como para llamar la atención. Más preocupante aún, había una transferencia de 5.000 euros a una cuenta que Carmen no reconocía, realizada apenas 3 días atrás. ¿Podría darme información sobre esta cuenta de destino?, preguntó Carmen señalando la transferencia. «Lo siento, señora, pero no puedo divulgar información sobre cuentas de terceros. Solo puedo confirmar que la transferencia se realizó correctamente». Carmen pidió copias de todos los estados de cuenta de los últimos 2 meses. Necesitaba entender el patrón de estos movimientos. De vuelta en casa, extendió los papeles sobre su mesa de comedor y comenzó a analizar cada transacción. Los retiros seguían un patrón, siempre los martes y viernes, siempre en efectivo, siempre de cajeros automáticos diferentes, pero en la misma zona del centro de Sevilla, la zona donde Diego tenía su oficina. Carmen sintió que las piezas de un rompecabezas muy oscuro comenzaban a encajar, aunque aún no podía ver la imagen completa. Decidió que necesitaba ayuda profesional. Al día siguiente, visitó a Javier Morales, un detective privado cuya tarjeta había guardado después de un caso de fraude en el barrio hacía años. Javier era un hombre de unos 50 años, discreto, con fama de ser honesto. «Señora Carmen, entiendo su preocupación», dijo Javier después de escuchar su historia. «Pero debo advertirle que investigar a familiares puede revelar cosas que preferiría no saber. Necesito saber la verdad, sea la que sea. Mi hija está en problemas, puedo sentirlo». Javier aceptó el caso con la condición de que Carmen estuviera preparada para cualquier resultado. Le pidió toda la información que había recopilado
y prometió comenzar la investigación de inmediato. Le daré un informe preliminar en una semana, le dijo. Mientras tanto, le sugiero que actúe con normalidad. No confronte a su hija ni a su yerno hasta que tengamos más información. Carmen aceptó, aunque cada día que pasaba se sentía más como si estuviera viviendo una mentira. Las llamadas ocasionales de Patricia se volvieron aún más tensas, y las visitas dominicales de la pareja se cancelaron con excusas cada vez más elaboradas. La llamada de Javier llegó un viernes, por la mañana exactamente una semana después de haberlo contratado. Señora Carmen, necesito verla lo antes posible. Prefiero no hablar de esto por teléfono. El tono grave del detective hizo que Carmen sintiera un escalofrío. Se citaron en una cafetería discreta cerca de su barrio. Javier llegó con una carpeta, marrón bajo el brazo y una expresión que Carmen no supo interpretar. Se sentaron en una mesa apartada, y el detective ordenó 2 cafés antes de abrir la carpeta. Lo que voy a contarle es complejo, señora Carmen. Le pido que me escuche hasta el final antes de hacer preguntas. Carmen asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. Diego Márquez no es quien dice ser, comenzó Javier. Su verdadero nombre es Diego Martín Sánchez, y tiene antecedentes por estafa y manipulación psicológica. Ha estado casado 2 veces antes, en ambos casos con mujeres que tenían acceso a dinero o propiedades familiares. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Estafa? Su patrón es siempre el mismo. Se acerca a mujeres vulnerables, generalmente con familias adineradas o con acceso a fondos familiares. Construye relaciones perfectas, gana la confianza de toda la familia y luego comienza a manipular las finanzas. En sus casos anteriores, logró transferir propiedades y ahorros familiares antes de desaparecer. Javier sacó varias fotografías de la carpeta. Eran imágenes de Diego con otras mujeres, en lo que parecían ser ceremonias de boda diferentes. La primera esposa perdió la casa familiar y los ahorros de toda una vida. La segunda, además del dinero, perdió también su negocio familiar. Ambas presentaron denuncias, pero Diego desapareció antes de que pudieran procesarlo legalmente. Pero, Patricia, ella sabe. Javier negó con la cabeza gravemente. Esa es la parte más preocupante. Patricia también es una víctima. Diego ha estado manipulándola psicológicamente, aislándola gradualmente de usted, haciéndola depender emocionalmente de él. Los retiros de dinero que usted vio no los está haciendo Patricia por voluntad propia. Carmen se llevó las manos a la cara. ¿Cómo es posible? Ella es inteligente, educada. Los estafadores como Diego son expertos en manipulación psicológica. Saben exactamente qué botones presionar, cómo hacer que sus víctimas se sientan especiales y amadas. Patricia probablemente cree que está protegiendo su matrimonio o ayudando a Diego con algún problema temporal. Javier continuó explicando lo que había descubierto. Diego había estado preparando el terreno durante meses. Las transferencias de dinero iban a cuentas offshore que él controlaba. Había estado inventando historias sobre inversiones familiares, emergencias de negocios, oportunidades únicas que requerían liquidez inmediata. Las vacaciones secretas, parte de su estrategia. La está alejando de su red de apoyo, especialmente de usted. Probablemente le ha dicho que usted no aprobaría sus decisiones financieras, que es mejor mantener ciertos temas en privado hasta que todo esté resuelto. Carmen sintió una mezcla de rabia y desesperación. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a Patricia sin que Diego desaparezca con todo? Tenemos que actuar rápido, pero con cuidado. He contactado a un abogado especializado en estos casos y a un psicólogo que entiende la manipulación emocional. Necesitamos confrontar la situación de una manera que proteja a Patricia y preserve las evidencias para un caso legal. Javier le explicó el plan. Contactarían primero a Patricia cuando Diego no estuviera presente. Le mostrarían las evidencias gradualmente para no abrumarla y la conectarían con apoyo psicológico para ayudarla a procesar la manipulación de la que había sido víctima. Señora Carmen, esto va a ser muy difícil para Patricia. Descubrir que su matrimonio es una mentira, que ha sido manipulada. Necesitará todo su apoyo. Carmen se irguió en su silla.
Después de días de sentirse perdida y traicionada, finalmente tenía un propósito claro. Haré lo que sea necesario para proteger a mi hija. El plan se puso en marcha el lunes siguiente. Javier había averiguado que Diego tenía una reunión de negocios fuera de la ciudad ese día, lo que les daría varias horas para hablar con Patricia sin interrupciones. Carmen llegó al apartamento de su hija con el corazón palpitando. Llevaba consigo la carpeta con todas las evidencias y el número de teléfono de la psicóloga que Javier había recomendado. Patricia abrió la puerta con sorpresa. «Mamá, no esperaba verte hoy. Diego no está...» «Lo sé, Patricia. Por eso estoy aquí. Necesitamos hablar». Algo en el tono de Carmen hizo que Patricia retrocediera. «¿Qué pasa? ¿Estás bien? Soy yo quien debería preguntarte eso». Se sentaron en el sofá del living, y Carmen comenzó lentamente. Primero le mostró los estados de cuenta bancarios, explicándole los patrones de retiros que había detectado. «Patricia, ¿sabes por qué estás retirando estas cantidades de dinero?» La expresión de Patricia cambió gradualmente de confusión a defensividad. «Diego me explicó que era para inversiones. Tiene oportunidades de negocio que... ¿Qué tipo de oportunidades requieren efectivo en lugar de cheques o transferencias bancarias?» Patricia no tenía una respuesta clara. Mientras hablaba, Carmen pudo ver cómo su hija comenzaba a cuestionar explicaciones que había aceptado sin dudar. Luego, Carmen le mostró las fotografías de las bodas anteriores de Diego. El impacto fue inmediato y devastador. «Esto no puede ser real», murmuró Patricia, pero su voz carecía de convicción. «Hay más, mi amor». Carmen le contó todo lo que Javier había descubierto, hablando con gentileza pero sin ocultar ningún detalle. Vio cómo su hija pasaba por todas las etapas, del shock, negación, ira, tristeza y finalmente una terrible comprensión. «Soy tan estúpida», susurró Patricia con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No eres estúpida. Fuiste manipulada por un experto. Hay una diferencia». Carmen abrazó a su hija mientras ella lloraba, sintiendo su propio corazón romperse por el dolor de Patricia, pero también sintió alivio. Su hija estaba a salvo y la verdad finalmente había salido a la luz. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Patricia presentó una denuncia formal contra Diego, quien fue arrestado cuando regresó de su viaje de negocios. Las autoridades lograron rastrear y recuperar la mayor parte del dinero antes de que pudiera transferirlo fuera del país. Patricia comenzó terapia psicológica para procesar la manipulación emocional que había sufrido. El proceso fue doloroso pero necesario. Lentamente, comenzó a reconocer las señales de manipulación que había ignorado o racionalizado. «Me hizo sentir como si fuera especial», le explicó Patricia a Carmen durante una de sus sesiones de terapia familiar, «pero también como si no pudiera confiar en mi propio juicio. Cada vez que tenía dudas, él tenía una explicación que me hacía sentir tonta por cuestionar». Carmen aprendió que su intuición maternal no había estado equivocada. Los pequeños detalles que la habían inquietado eran señales reales de que algo estaba mal. Su persistencia y valentía para investigar habían salvado no solo las finanzas familiares, sino probablemente la vida emocional de su hija. El divorcio se procesó rápidamente una vez que se presentaron todas las evidencias. Diego fue condenado por estafa y fraude matrimonial, y su caso sirvió para alertar a otras posibles víctimas. Patricia decidió mudarse de vuelta al barrio de Triana, cerca de su madre. El apartamento elegante del centro tenía demasiados recuerdos dolorosos. Comenzó a reconstruir su vida paso a paso, con el apoyo incondicional de Carmen. «Mamá», le dijo Patricia una tarde, mientras plantaba nuevas bugambillas en el balcón de Carmen. «Gracias por no rendirte cuando yo te alejé. Gracias por protegerme incluso cuando yo no quería ser protegida». Carmen la abrazó, sintiendo que finalmente había cumplido su promesa maternal más importante: mantener a su hija a salvo, sin importar el costo. Meses después, madre e hija habían desarrollado una relación más fuerte que nunca. Patricia había regresado al trabajo con una nueva perspectiva sobre las relaciones y la confianza. Carmen había descubierto que su intuición y determinación eran más poderosas de lo que había imaginado.
Una tarde, mientras tomaban té en el balcón, Patricia le preguntó a su madre, ¿cómo supiste que algo estaba mal? Yo no veía las señales. Carmen sonrió mientras regaba sus plantas. Una madre siempre sabe cuando su hija no está bien, Patricia. El amor verdadero no puede ser engañado por mucho tiempo. La paz que Carmen había buscado finalmente había llegado, pero no como ella había esperado. No era la tranquilidad de evitar problemas, sino la serenidad que viene de enfrentarlos con valentía y salir victoriosa al otro lado. El secreto de Diego había amenazado con destruir su familia, pero al final había revelado la fortaleza inquebrantable del vínculo entre madre e hija. Carmen había aprendido que la verdadera paz no viene de la ausencia de conflictos, sino de la certeza de que se puede enfrentar cualquier tormenta, cuando se tiene amor y determinación.